Bendiga en este día. Damos gracias a Dios por la vida que nos concede y porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha fortalecido. En esta hora vamos a leer la palabra de Dios, a meditar un momento en su palabra santa y vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice así la bendita palabra del Señor: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oramos. Amantísimo Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida que nos concedes y porque tú has sido con nosotros en todo momento. Nos has dado la fortaleza que necesitamos, Padre. Gracias en esta hora te doy. Te pido, Señor, que el mensaje que en esta hora en el que vamos a meditar llegue a cada hermano, Señor, que lo va a ver, sea de beneficio para él, Padre. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Aleluya. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dice la palabra de Dios, vemos cómo Abraham un día Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve y te llevaré a aquella tierra que fluía leche y miel, un lugar prometido para él, para su descendencia. Nosotros que hemos también Dios nos ha llamado a un lugar celestial, a una tierra que no está en este mundo, sino que nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, que está en el reino de los cielos. Pero Abraham estuvo dispuesto a dejar todo para seguir al Señor. Cuando el Señor Jesucristo llama a los discípulos, ellos dejaron las redes, dejaron lo que estaban haciendo. Mateo, allá en la mesa del recaudador de impuestos, ahí estaba y lo dejó todo. Y los pescadores también dejaron sus redes para seguirle. Y nosotros, hermanos, cuando Cristo nos ha llamado, debemos de dejar todo para poderle seguir, para seguirle. Él hace el llamado a nuestras vidas. Así como llamó a Abraham, nos ha llamado a cada uno de nosotros. A él se le estaba prometiendo una tierra aquí, pero nosotros está haciendo una tierra más allá. Nuestra ciudadanía está más allá. Ellos también esperaban esa ciudadanía. Y lo vamos a ver cómo ellos salen, sí, esperando una tierra prometida, pero por fe ellos sabían que había algo más allá todavía. Dice, él estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguirle. Y nosotros, quiera Dios que también estemos dispuestos a dejar todo para poderle seguir en obediencia. Ahí mismo en el versículo 9 dice: por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa que se le había hecho a Abraham. Era la misma promesa que era para ellos, pero dice que él habitó como extranjero. Nosotros también estamos habitando aquí como extranjeros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro paso por esta tierra va a terminar. Vamos de paso, hermanos. ¿Por qué? Porque un día moriremos. Porque un día dejaremos esta tierra. Pero nosotros que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, nosotros que también hemos sido llamados y se nos ha prometido una tierra hermosa en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que allí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. En un lugar allá, dice el Señor Jesucristo, que Él iba a hacer moradas en el reino de los cielos, para que donde Él está, nosotros también estemos. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. De tal manera, porque dice, el mundo pasa y sus deseos, mas los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre.
Dice la palabra de Dios que nada trajimos y ciertamente nada nos llevaremos. Desnudo salí del vientre de mi madre, dice la palabra de Dios. Nada hemos traído, hermanos, y nada ciertamente nos llevaremos el día que muramos. De aquí, nada. Por eso la Biblia dice que debemos de hacer tesoros en el reino de los cielos. Y dice en el versículo 10 de ese mismo capítulo que estamos meditando: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él por fe, porque está hablando de la fe de Abraham, por fe esperaban aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Esa ciudad que también tú y yo esperamos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, que hemos decidido seguirle. ¿Y por qué, hermanos? Por fe. Porque la Biblia dice que nosotros andamos por fe. Creemos. Leemos en ese mismo capítulo, en el versículo 13, dice: conforme a la fe, murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos somos. Ellos así lo entendían, dice, sobre la tierra, pero conforme a la fe murieron todos, no mirando aquella ciudad, aquella tierra que se le había sido prometida. Mismo Moisés solo la miró de lejos, pero tampoco entró. Bueno, pero dice que murieron todos conforme a la fe. Ellos murieron en fe, la fe de que un día la verían, y ellos conscientes que aquella tierra que ellos iban a ver era aquella ciudad cuyo arquitecto, como ya vimos, era Dios mismo. Nosotros, hermanos, hemos creído en el Señor. Y en fe debemos de morir. Ellos murieron en fe, en seguridad de que si morimos tenemos entrada al reino de los cielos. La seguridad que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Él dice: entonces, si nosotros creemos, somos salvos y tenemos entrada al reino de los cielos, dice su palabra. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino está más allá, en el reino de los cielos. Y ellos lo sabían, y ellos murieron en fe. Como cada uno que hemos creído en Cristo, si el Señor no ha venido aún, moriremos creyendo que le veremos. Esa es nuestra seguridad. Y nos caracteriza el saber que estaremos en el reino de los cielos. Sabemos que nosotros que hemos creído podemos estar con nuestro Dios en su presencia, mirándole cara a cara. Pero aquí dice algo: y confesando, ellos confesaban, creyeron y confesaron. Nosotros debemos de hablarle a las personas y creer que ellos, enseñarles que si ellos creen, van a ser salvos. También van a tener entrada al reino de los cielos. Confesando que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice su palabra. De tal manera que nosotros debemos de confesar. Ellos confesaban, confesar que hay un Salvador, el único, el que nos ha dado
la vida eterna, la salvación, el que te puede dar el perdón de pecados y la entrada directa al reino de los cielos. Esa es nuestra confianza que tenemos en Él, dice su palabra, que un día estaremos en su presencia, pero mientras tanto debemos de testificar que hemos creído en el único, en el hacedor de maravillas, en el Dios vivo, en el sempiterno Dios. Y esa es nuestra confianza que tenemos en Él. Dice que murieron todos. Ellos murieron. Nosotros, tal vez algunos, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor venga, los que murieron, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes. Si aún estamos vivos, seremos llevados a su presencia. Y los que murieron en el Señor serán levantados para estar siempre en la presencia de Dios, en ese lugar hermoso que Él ha ido a preparar para nosotros. Dice el versículo 15, seguimos leyendo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella, hablando de la ciudad, de donde habían salido, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse atrás. Si ellos hubieran estado pensando en aquella ciudad de la cual ellos habían salido, podían volverse atrás. Dice la palabra de Dios que aquel que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto del reino de los cielos. De tal manera que si nosotros miramos hacia atrás, no somos aptos del reino de los cielos. ¿Por qué? Dice que el que mira atrás, dice la palabra de Dios, no agradará a mi alma si retrocedemos. El que retrocediere no agradará a mi alma, dice su palabra. De tal manera que si nosotros retrocedemos, no agradaremos a nuestro Dios, hermanos. Por eso es necesario buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y no es hora de retroceder. No es hora de volverse atrás, de mirar las cosas que están atrás, sino de seguir adelante, puesta la mano en el arado, dice su palabra, puesta nuestra mano en el arado, de tal manera que no vamos a volver atrás, sino seguir adelante, porque si retrocedemos, no entraremos al reino de los cielos. Seguimos leyendo, dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor ciudad, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos anhelaban una mucho mejor allá en el reino de los cielos, pero dice, pero Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Ellos anhelaban una ciudad mejor. Ellos anhelaban aquella ciudad celestial. Y nosotros, hermanos, vamos precisamente adelante hacia aquella ciudad celestial que Dios nos ha ido a preparar para que donde Él está, como dijo el Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, que un día estaremos delante de Dios. Pero para ello necesitamos seguir adelante. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seguimos adelante, hermanos, en fe, en confianza, en seguridad, que un día estaremos en la presencia de Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Que Él nos ayude para que no nos volvamos atrás, sino al contrario, sigamos adelante, para que nuestra fe no flaquee, que tengamos siempre presente que si nosotros nos volvemos atrás, lo perderíamos todo, hermanos, y nuestra alma en la condenación, en el infierno, en el lago de fuego.
Y no queremos eso para nosotros. Queremos estar en la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Padre, en esta hora te ruego, te suplico, que tengas misericordia, que nos ayudes, Padre, a seguir adelante en tu camino sin desmayar, Padre mío. Que no retrocedamos, tu palabra dice que si retrocediéramos, no agradaremos a tu alma. Ayúdanos, Señor, para permanecer firmes, fieles, Padre, y en fe, Señor, en fe, para poder llegar a tu presencia, a ese lugar, a esa ciudad hermosa que tú has preparado para nosotros, para que donde tú estás, nosotros también estemos, dice tu palabra, y queremos estar en tu presencia. Fortalece a mis hermanos que en esta hora van a mirar este video, Padre, ayúdalos, guíalos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, en tus preciosas manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pido y te doy las gracias. Aleluya.